conocí a Carlos Rodríguez Arana, más conocido como el Papito, en el año 68, cuando nos reunimos varios jesuitas a estudiar teología en el Seminario Mayor San Antonio Abad del Cusco. Era una experiencia muy fraternal y desde el primer momento el Papito fue muy cercano a nosotros. Empezamos a entablar mayor amistad y mayor encuentros de trabajo y de pensar juntos. El servicio que prestábamos es en Urcos, cerca de acá. Él estaba de párroco y yo pues estaba en otra tarea, pero como estábamos en la misma zona, una zona grande, allá nos conocimos. Fue una experiencia muy bonita de poder compartir, sobre todo porque los dos nos estrenamos, no juntos, no en el mismo año, nos estrenamos en nuestro sacerdocio en esos lugares, en Urcos, yo en Andahuaylillas, y así estuvimos compartiendo esos primeros pasos en los que teníamos que conocer cómo era el mundo andino y cómo servir mejor a esta realidad tan impresionante como es el mundo cusqueño. Yo fui a Urcos, que es la capital de la provincia de Quispicanche, Cusco, en el segundo aniversario de la muerte de mi papá. Entonces fui a la iglesia para contratar una misa. Quien me iba a atender era el padre Carlos Rodríguez. Así que me acerqué a él y ya quedamos en cómo sería la misa, pero de pronto tuvimos una pequeña conversación y me dijo que estaba preocupado porque iban a construir una biblioteca ahí nomás en un espacio que tenía la parroquia. Me entusiasmó muchísimo eso y ya yo le prometí conseguirle libros de acá y enviarle. Así que esa fue la primera relación, digamos, que tuve con él. Creo que es muy importante saber que Carlos cumplió una misión muy buena en Urcos y en Andahuaylillas. Él era de aquellos que estaban sintonizando con la población indígena, especialmente quechua. Pero después, poco a poco, fue asumiendo también, por mandato de los superiores, responsabilidades en la formación. Recuerdo mucho su sencillez, ¿no? Su manera de hablar, siendo un referente para muchos de nosotros. Era un hombre muy llano, muy horizontal. Yo lo conocí siendo él maestro de novicios, es decir, tenía una autoridad sobre mí, una autoridad en primer lugar como formador y además como acompañante espiritual de los novicios, y siempre me pareció una persona muy horizontal, una sencillez que contagiaba. Creo que ese es un rasgo que nunca voy a olvidar de Carlos. La enseñanza que quizás yo puedo llevarme más de él es la actitud de escucha que él tenía y esa capacidad para conversar con cualquier tipo de persona. Esa sencillez como para escuchar lo que cualquiera tenga que decir, ¿no? Sin importar el tema, la importancia, lo que sea, esa disponibilidad. Creo que es lo que más me queda, y también que recuerdo haberlo visto en el último encuentro de provincia, muy temprano, siempre rezando. Y creo que esa cercanía con Jesús es lo que motivaba a esta otra actitud de escucha, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas son las que me puedo llevar de él. Su preocupación por que la gente sencilla se familiarizara con él, que no lo vieran como una cosa así especial, padrecito, no, sino como alguien que estaba dispuesto
a visitar a un enfermo, y este trabajo importante que hizo con los jóvenes, porque formaron la biblioteca, y hasta hicieron algunas obras como de teatro, se juntaban también para cantar canciones, o sea, se sentían felices ahí. Y también en el colegio, algunos lo nombraban como su responsable, reemplazante de su padre, porque sus padres estaban más en las alturas, ¿no? Realmente creo que no había persona que no le tuviera simpatía a Carlos. Lo que más yo recuerdo de Carlos es su bondad. Como además tuve la suerte de trabajar con él, porque él me invitó a que fuera su secretario cuando estuvo de provincial, pues me daba cuenta como día a día, siempre estaba de un carácter positivo, buscando la mejor manera de ayudar y de apoyar a las personas, descubriendo lo más valioso de cada uno. Lo primero que me viene cuando pienso en Carlos es esta sonrisa suave que siempre tenía en su cara, bueno, al menos las veces que yo le conocí, y era su voz suave también, ¿no? Me encantó cómo hablaba, era siempre muy así de sonriente y a la vez bien claro en sus cualidades, en su mirada al país. Clarísimo que la opción por los pobres él vivía. Para mí él vivía una fe encarnada muy concreta, muy con la mirada de justicia, de democracia y de relaciones. Creo que con él aprendí mucho esto de realmente intentar de crear relaciones equitativas. Tenía un aprecio y un amor por la iglesia que eran impresionantes. Yo lo he visto sufrir, ¿no? y sentirse dolido por cosas de la iglesia, pero realmente lo mostraba en su cuerpo, en su vida, ¿no? Y también lo mismo, ¿no? Expresar sus alegrías por la iglesia de una manera muy visible, ¿no? Un hombre de iglesia era Carlos Rodríguez. Lo que yo veo como su gran aporte a la vida religiosa es justamente eso, ¿no? De reclamar a la vida religiosa, a la iglesia, de tomar posición frente a la injusticia que vivimos, y ahora en este contexto actual más todavía, ¿no? Realmente la vida religiosa, la iglesia tiene que tomar posición y decir y encarnar a este Dios de la vida, a este Dios de amor. Y eso inicia también dentro de la propia congregación, dentro de la iglesia, ¿no? Y creo que por allí ha sido también su presencia, ¿no? En medio de esta vida religiosa, en medio de la iglesia, y en tanto pude ver entre jesuitas. Él acompañaba espiritualmente a muchas personas y a lo largo de su vida ha acompañado además también a muchos laicos y laicas. Era un excelente acompañante espiritual, tenía una capacidad de escucha y de sacar lo mejor de las personas, ¿no? Que era impresionante, ¿no? Como esa dimensión, como se dice ahora, de empatía, escuchaba y realmente sacaba y extraía lo mejor de la gente. Creo que su testimonio de vivir su vocación con alegría y fidelidad hasta el final, creo que es lo que más aporta a la comunidad. El hecho de poder decir que este estilo de vida se puede vivir, que es un estilo de vida que trae alegría y que trae alegría también a los demás. Entonces yo creo que eso es lo que más queda de él para todos nosotros, ¿no? El vivir la vida dándola y gastándose por los demás. Tenía una profundidad espiritual, yo creo que hay que subrayar eso, ¿no? Porque los jesuitas no porque estudiemos mucho tenemos ya automáticamente profundidad, ¿no? La profundidad es fruto de una experiencia, de un trabajo personal sobre sí mismo, ¿no? Y Carlos se notaba que había logrado eso, había integrado esa dimensión de profundidad
y su conocimiento experiencial de la espiritualidad es uno de los mejores y más grandes aportes. Carlos se distinguió por un servicio de calidad apostólica en los diversos grupos o en los diversos lugares donde la obediencia lo puso. Por eso la provincia está muy agradecida a él, porque sin duda alguna Carlos es el prototipo de un jesuita sencillo, siempre de perfil bajo, pero muy comprometido con la misión evangelizadora realizada como jesuita en el ámbito más interno a la compañía de Jesús. Una de las situaciones que más recuerdo con él, así también muy directamente, era cuando él era provincial y yo asumí ser la coordinadora de nosotros de nuestra congregación aquí en el Perú. Algo como que me sentí un poco perdida, no me acuerdo muy bien la situación concreta, pero me dijeron, Birgit, mi hermana Birgit, me dice, habla con el papito. Y nos encontramos para conversar y su manera de mirar este servicio, claro, me contó algunas delicadezas de su congregación y todo era con esta mirada de un Dios amoroso, ¿no? Eso que se caracteriza, creo que eso era, por eso su sonrisa, ¿no? Porque tenía una plena confianza en Dios. Yo recuerdo que en el año 2020 yo estaba de candidato y vivía en la casa en Jesús María. Y papito volvía de España porque recién había terminado el confinamiento, entonces él creo que vino en un vuelo, no sé si humanitario, pero la cosa es que llegó y tuvo que hacer cuarentena en el Filosofado. Entonces él estaba esos 15 días ahí y uno de esos días me tocaba a mí compartir mi vida, mi vocación a los compañeros de la casa. Y recuerdo que papito se hizo una prueba COVID para pues ya poder viajar antes de los 15 días a Tacna, que era su destino. Y me gustó mucho que él hizo esa prueba, también tratando de que el resultado salga y poder escuchar mi testimonio. Sin embargo, no se pudo, los resultados demoraron un poco más de lo esperado. Y él también, yo noté como que se decepcionó un poco, se entristeció por eso. Y quedamos, entonces yo le compartí luego al día siguiente, cuando ya estaban los resultados, un poco de mi vida, ¿no? Se lo conté a él personalmente con las diapositivas que había preparado y todo ello. Y creo que eso es algo muy bonito que desde el inicio como que nos pudo unir como compañeros, ¿no? Yo en ese momento ni siquiera era jesuita y él pues ya había vivido tantísimas cosas en la compañía y se detuvo a escucharme, a querer conocerme, conocer un poco más a mi familia, de mi vocación, y me animaba a seguir. Estamos en enero de 1976, cuando regresábamos después del mes de ejercicio, más de 35 jesuitas de la provincia peruana que iniciábamos nuestra tercera probación. Entre ellos estaba Carlos Rodríguez Arana, el famoso y querido Papito. Regresábamos a Lima para la semana de Huachipa, los jesuitas, y que cuando todo iba muy bien, llegamos casi a 60 kilómetros de Lima después de todo un viaje bastante largo en esa época por la carretera que no estaba muy bien puesta, y de pronto tuvimos que parar en un control. Subió la policía revisando los DNIs de cada uno y de pronto se dirigió el policía a Carlos Rodríguez Arana, el Papito, y le dijo: acompáñeme, acompáñeme. Y él preguntó: ¿qué pasa? No, acompáñeme. Entonces yo personalmente me ofrecía a acompañar a Carlos para no dejarle en este control policial. Y dijo al chofer del ómnibus que continuara el camino para Lima. Nos quedamos ahí varias horas. Después el policía llamó a Carlos y le preguntó cómo se llama. Carlos Rodríguez Arana. Y dijo: usted está requisitoriado. Y él preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué?
Y dice, usted tiene un hijo. Y yo le dije a Carlos, oye Carlos, ¿por qué no me avisaste? Y yo riéndome, claro, lo conocía muy bien. Y el policía nos miró con un poco de extrañeza y nos dijo, esto no es una broma. Digo, disculpe usted, señor policía, pero esta es una broma porque yo conozco a este señor. Él se molestó un poco y dijo, ustedes se quedan aquí. Después de media hora, una hora, que ya se había ido el ómnibus, nos dijo ya pueden irse, porque se dio cuenta de que éramos sacerdotes y que definitivamente Carlos no tenía un hijo porque no pagaba la mensualidad a la señora. Entonces, en realidad, esto, por supuesto, llegaron a Lima los demás sacerdotes, el provincial se enteró, ya comenzaron a averiguar cómo podían hacer algo para liberar a Carlos de esta denuncia policial y nosotros llegamos. Y Carlos y yo, por supuesto, nos matábamos de risa. Estaba, yo me acuerdo, caminando por el patio del noviciado una noche. Se nos había hecho tarde, no me acuerdo por qué. Estábamos con César Patiño, ya que Dios lo tenga en su gloria también. Estábamos con César Patiño en el patio y de repente viene Carlos, asustado, nos busca y dice, se ha metido una rata a mi cuarto. Entonces César y yo fuimos cada uno con una escoba al cuarto de Carlos. Y claro, mientras César y yo peleábamos con la rata, Carlos había trepado en la cama y solamente iba dando gritos, por acá, por allá, por acá. Pero al final fue una batalla campal con la rata durante varios minutos hasta que logramos neutralizar a la rata. Pero lo gracioso, lo que más risa me daba era Carlos allí, otra vez muy humano, ¿no? No era pues un hombre de este mundo, ¿no? Entonces ahí pegando gritos, asustado, dando indicaciones, pero dando indicaciones, ¿no? Como buen formador, dando indicaciones por aquí y por allá, pero se trepaba, por supuesto, desde su cama, ¿no? Pero más allá de las anécdotas, yo creo que las anécdotas generalmente lo que hacen es mostrar la dimensión muy encarnada con la vida de una persona. Quiero agradecer a Dios que me ha permitido reconocer a Papito, al Padre Carlos, y por su presencia largos años aquí en el Perú. Doy gracias por todo lo que pudo hacer y que sí, yo también pude ser parte de esta testiga de su presencia aquí. Y sí, pues que ahora desde el cielo, Él desde la cercanía con Dios, nos vaya acompañando y nos despierte a veces esta sonrisa como Él la tenía en su cara siempre. Gracias Dios y gracias Papito.